Yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayuu, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa a mí me tocó traducirla con ellos. La experiencia era, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza nuestra constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. En Colombia la participación política se limita al voto, pero nosotros sabemos que es mucho más que eso. Es la posibilidad de direccionar el Estado que se quiere, la sociedad que se quiere, el gobierno que se quiere. El gobierno colombiano tiene que escuchar al pueblo, ¿no? Tiene que escuchar las opiniones, lo que uno piensa, lo que uno no está de acuerdo. Imagina esto, si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender, y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores, porque al proteger a las víctimas, exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Entre más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos, enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, policías, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan porque todas las personas tengamos los mismos derechos. Tenemos que hablar de los derechos humanos y de quien los defienden. Háblalo en tu casa, en tu escuela, con tu sobrino, con tu abuelo, con tu tía, con quien tú quieras. Es muy importante que tú difundas esto y que con solo un clic millones de personas se enteren de lo que está pasando. No caigamos en el olvido. Difunde este video. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden.